Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. Amigos, nuestro tema hoy es la masonería dentro de la Iglesia. Continuando con una pequeña serie que nos ayuda a reflexionar en distintos aspectos, ¿no?, de esta realidad que es una sociedad secreta, quizás cada vez menos secreta, pero en el sentido de que es más conocida, y vemos cómo actúa. Y para ello nos acompaña el padre Antonio Gómez Mir, párroco en Barcelona de la parroquia de San Jorge de Vallcarca, y bueno, que siempre ha estudiado estos temas. Aparte, él es también capellán de la Clínica Delfos y sobre todo un cargo que a mí me llega mucho y me parece muy bonito, es también capellán de Hispania Mártir, ¿no es verdad? Una asociación que se preocupa por, desde hace ya muchos años, por estudiar de una forma científica, documentada, todo lo que concierne a los mártires de España, concretamente, sobre todo del 36 al 39, o del 32, 34 al 39, y que siguen teniendo mucho trabajo y además desde un punto de vista tan esperanzado, tan cristiano, nunca de revancha, ¿verdad? Por eso le damos la bienvenida, padre. Gracias, hermana. Bueno, y le perdonamos el hablar tanto de la masonería porque también nos hablará algún día de los mártires, Muy bien. Que es más alentador, diríamos, pero es muy interesante este tema, sobre todo porque por ahí circulan cosas que quizás no son verdad. Padre, quisiera que usted resuma un poquito el tema anterior de los papas y la masonería para introducir. Claro, hay papas como Pablo VI que ya nos alertaban sobre el peligro de que se introdujera en la Iglesia la masonería, y parece que en el siglo XX estaría haciéndose un poco realidad. Adelante, padre. Vale. Sí, en la última edición de este tema de la masonería hablamos de la masonería contra los papas, ¿no? Y hablábamos de aquellos documentos, aquellos papeles de la alta venta, una sociedad secreta masónica italiana, ¿no?, que habían llegado a manos del Papa Gregorio XVI. Estamos en el siglo XIX ahí aún todavía, ¿no? Y que después Pío IX había tenido mucha intención de difundirlos, pidió a Cretino Joly, un escritor francés, que los pusiese por escrito, se diesen a conocer, etc. ¿Qué es lo que decían estos papeles, si los recordamos? Pues un poco la pretensión de la masonería, de las sociedades secretas, no tanto de atentar ya desde fuera contra la Iglesia, ¿no?, y contra la influencia de la Iglesia en la sociedad, cosa que se manifestaba como muy difícil, ¿no?, sino la idea mucho más sibilina y por lo tanto pues tremenda, ¿no?, por maligna en sí misma, de ir introduciéndose en los miembros mismos de la Iglesia, ¿no?, de ir formando sacerdotes, religiosos, jóvenes ya de alguna manera marcados por las ideas liberales. Hay que tener en cuenta que el siglo XIX es el siglo de la eclosión del liberalismo, ¿no?, y del modernismo, que después se introduciría sobre todo en tiempo de San Pío X, que lo combatiría tanto. Entonces, esto era de alguna manera un aviso de cuál era la pretensión de la masonería, de cómo quería actuar contra la Iglesia, que es lo que vamos a ver hoy, pero ya dentro, ya introduciéndose. Por eso, de alguna manera, pues hemos de empezar ya una vez en el siglo XX con la elección de San Pío X. De acuerdo, antes de seguir, me dice mi ángel de la guarda que es posible que haya algún oyente, algún seguidor, televidente, que no conozca estos términos de modernismo, liberalismo, y entonces le puede chocar terriblemente lo que estamos diciendo, porque dice, pero ¿cómo? ¿Es que la Iglesia no es liberal en el sentido de generosa, o no está a favor de lo moderno, es decir, de lo nuevo, de progresar en el conocimiento de la verdad? Explíquelo bien. La Iglesia ama la libertad de los hijos de Dios que nos ha ganado Jesucristo, que es la libertad del pecado, ¿no? Pero el liberalismo, de alguna manera, es la autonomía total, podríamos decir así, independencia total del hombre respecto a cualquier criterio natural o incluso sobrenatural, evidentemente,
tanto en la persona individual como en la sociedad. Es decir, el individuo y la sociedad se rigen por sí mismos, ¿eh? No dependen de ningún criterio exterior. Vuelvo a decir, ni natural ni evidentemente sobrenatural, que es la negación de Dios. Eso es el liberalismo, ¿no? Ujú. Si el cristianismo, yo siempre lo explico así, es el dogma de la dependencia del hombre de Dios, el hombre sometido a Dios porque ha de darle gloria, porque ha sido creado por él, porque es su padre, ¿no? Eso es el cristianismo, la dependencia del hombre de Dios, ¿no? Feliz dependencia, por Feliz cierto. dependencia, ¿no? Y gozosa, es el descubrimiento de lo que somos en verdad, ¿no? Y del amor que Dios nos tiene. Pues yo diría que el liberalismo es todo lo contrario, es el dogma de la total autonomía, de la total independencia del hombre de Dios y también de la sociedad de Dios. Eso es el liberalismo, ¿no? Prescindir. Sí. de Y el Dios. modernismo es el liberalismo dentro de la Iglesia. Es ya una herejía, ¿eh? Es decir, es cuando ese aire frío de la calle entra en la casa de la Iglesia y empieza pues, a ser combatido por este papa del que hablaremos ahora, que es San Pío X. Magnífico. ¿Qué tuvo de particular la elección de San Pío X y qué personajes importantes participaron en ella? Realmente la elección de San Pío X fue como muy providencial, porque no era desde luego el que en principio parecía que iba a ser elegido. Hay dos características, estamos muy a principios, creo que es 1906, muy a principios del siglo XX, ¿no? El favorito es el cardenal Rampolla del Tíndaro, que había sido secretario de Estado de León XIII, pero sobre él bascula la sospecha, pues manifestada incluso en algunos periódicos, de que este cardenal tiene contactos con la masonería o incluso es masón, miembro de una sociedad secreta, la Ordo Templi Orientis, que Sí. además se caracteriza por ser esotérica, rosacruciana, etcétera, muy, por decirlo así, muy oscura, ¿eh? Vale. Entonces, esta sospecha está ahí. En las primeras votaciones, el cardenal Rampolla va aumentando los números y parece clarísimo que va a ser elegido. Y en una de esas sesiones se levanta el arzobispo de Cracovia, Monseñor Pucina, que en nombre del emperador, del Sacro Imperio, del emperador de Austria-Hungría, pone el veto, que era una costumbre Todavía que se existía. podía poner. Se podía, sí. ¿Qué era esto del veto? Bueno, algunos pues, reyes, ¿no? Y algunas naciones tenían lo que se llamaba el jus exclusive. Podían poner un veto a la elección de un cardenal si consideraban que iba a ser de alguna manera gravoso para sus naciones. Se explica que en efecto este veto se debía a que había llegado a conocimiento del emperador, Francisco José, pues este rumor y la información necesaria para, de alguna manera, asegurar que el cardenal Rampolla del Tíndaro era masón. Después explicaremos, si quiere, cómo le llegó esa información, ¿no? Porque fue gracias a un sacerdote francés, Monseñor Ernest Jouin. Ajá. Lo cierto es que, en efecto, esto golpeó el conclave. Y desde ese momento los votos del cardenal Rampolla bajaron y se elevaron los del cardenal Sarto, que sería después San Pío X, lo cual, vuelvo a decir, providencial porque tuvimos un santo en la Iglesia, ¿no? ¿Quién era el cardenal Sarto, así, a grandes rasgos? Bueno, José Sarto era yo diría que era un sacerdote, sobre todo, ¿no? Era un sacerdote, un hombre realmente impresionante. Yo he leído dos biografías del cardenal de San Pío X, en este caso. Está la de Hünermann, que está Esta muy es, bien, sí. y hay otra, no recuerdo el otro autor, pero que son buenísimas. O sea, es encantador. Sí. Es un personaje No, es un hombre sencillo. de Dios, es un verdadero sacerdote que llega a ser patriarca de Venecia y que después llega a ser, con su consternación, porque él no quiere ser Pobrecillo. elegido y llora Lloraba. incluso, ¿no? Es decir, no quiere ser papa porque ve lo que cae sobre él, ¿no? Bien, lo cierto es que es elegido el cardenal Sarto y se tira para atrás la candidatura De Rampolla, de una forma providencial. Claro, la pregunta que usted nos invitaba a un poquito a explorar ahora es si aquellas sospechas, tengamos Vale. mucho cuidado con las sospechas, porque Hemos- muchas veces sí. son para criticar a alguien que incluso es porque es demasiado bueno, por eso se crea una sospecha en contra de él, hay que tener cuidado.
¿Qué hay sobre los documentos históricos? ¿Realmente el cardenal Rampolla era masón? Hemos de puntualizar, ¿eh? Es decir, la información que llegó a Monseñor Juin era un Sherlock Holmes sacerdotal. Tenía una revista, la Revista Internacional de Sociedades Secretas, que se dedicaba a investigar en este mundo, ¿no? Y él era un hombre con contactos incluso entre la masonería que le informaban. Claro. O sea, estaba bien informado. A él llegó mucha información por medio de, de estas personas que tenía de alguna manera cercanas a esos lugares de, por decirlo así, de oscuridad, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenía la capacidad de recibir esa información. Y entonces él influyó, pidió al emperador, y el emperador, que era un hombre católico, quiso hacer este favor a la Iglesia. A posteriori sí que ha habido datos, es decir, en los cuales algunos historiadores de la Ordo Templi Orientis, por ejemplo, Peter Koenig, un suizo que es uno de los que ha escrito más sobre esta secta secreta, él nos da datos de documentos de la secta en los cuales está el nombre del cardenal Rampolla. Aparece, documentos secretos. Pero hay que llevar cuidado también. Porque, ¿Qué es esto? Porque la masonería siempre le gusta de alguna manera alardear de haber tenido entre sus filas personas importantes. Llegan a decir pues que Adán o que Moisés o que Abraham... ¿Qué dice? eran ¿Adán? masones. ¿Lo dices en serio? Sí, es decir, en algunas de aquellas historias impresionantes, ¿no?, que montaban los masones hoy en día, yo creo que no hay ningún masón que lo crea esto tampoco, ni lo afirme, desde luego, ¿no? Es decir, pero sí que había esta visión mítica, y entonces apuntar nombres en su lista de personas importantes, por eso pudieron subirse al carro de, ya que había la sospecha, pues crearla y hacerla nuestra, porque nos daba prestigio que un cardenal de la Iglesia fuese masón. Por eso Correcto, hay que llevar tener cuidado. Pies de plomo. Pero también es cierto, y esto es importante, que explicaba un autor, Félix Lacointa, francés, que tenía un diario católico, el Blog Católico, después Blog Contrarrevolucionario en Francia, que él había recibido información de primera mano de Monseñor Martí, que era obispo de Montauban, y que era muy amigo de Monseñor Merry del Val. Ah, sí, el secretario que sería español. De San Pío X. Un hombre muy santo también. Santo también, un verdadero santo. Por eso digo que estamos hablando de personas que han transmitido información y son personas de mucho criterio. Pero dígame, padre, disculpe la interrupción. Sí. En realidad, lo que importa a la hora de que un cardenal sea elegido papa no es... A ver, me pongo en lugar del oyente, ¿eh? No es tanto que sea o no sea más... Claro que es importante, pero es su actuación, sus ideas, sí. sus escritos, su manera de ser. Claro, esto es lo que va a influir. Hay que tener en cuenta que la masonería ha sido excomulgada por la Iglesia, ¿no? Luego, el ser masón tiene unas consecuencias. En los últimos documentos pues, se afirma que una persona católica no puede ser masón porque estaría en pecado grave de ser así. Eso en el último documento que tenemos sobre la masonería en la Iglesia. Monseñor Merry del Val estaba explicando... Le explicó a Monseñor Martí de Montauban que cuando murió el cardenal Rampolla encontraron documentos en sus estancias que manifestaban claramente que era miembro de la masonería y que el Papa San Pío X pidió por favor que se destruyesen para no infamarle de ninguna manera. Mira, eso es una actitud muy noble, ¿eh? Hay ahí, quiero decir, sí que hay datos a favor, pero tampoco podemos afirmarlo porque no tenemos datos fehacientes. Pero ya indicaba de alguna manera que sí que había una intención de la masonería de introducirse y también empezaba de alguna manera, como dijo después Pablo VI, a introducirse el humo de Satanás. Uh-huh. Es una frase histórica esta, ¿eh? No recuerdo, y no le pido tampoco que usted lo recuerde ahora de memoria, en qué momento lo dijo Pablo VI. Fue en una audiencia, esto lo dijo. Si no era el año 72 y creo que era el 30 de junio. Caramba, qué precisión. Sí, quiero recordarlo eso. ¿Es una audiencia pública? Sí, es decir, delante de mucha gente. Él dijo, tengo las palabras exactamente. No, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Pues más solemne no puede ser. Sorprendió a todos con este discurso. Y cito las palabras de Pablo VI. Se creía que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la Iglesia. Por el contrario, ha venido un día de nubes, de tempestad, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre. Se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Hay dudas, incertidumbre. ¿Cómo ha ocurrido esto? Os confiaremos nuestro pensamiento. Ha habido un poder adverso, digamos su nombre, el demonio,
Creemos en algo preternatural venido al mundo precisamente para perturbar, para sofocar los frutos del concilio ecuménico y para impedir que la Iglesia prorrumpiera en el himno de júbilo por tener de nuevo plena conciencia de sí misma. Qué bien dicho, ¿no? Es un papa que ya está viviendo, claro, las consecuencias, ¿no?, de los abusos que se produjeron después del concilio. Que no eran la intención del concilio, ¿no?, sino que son debidos, como siempre ocurre en todo grupo humano, que a causa del pecado original, que está bien claro, pues incluso de algo bueno lo sacamos de quicio si no hay la disciplina suficiente. De manera que, ¿usted quiere seguir explicando lo de Pablo VI? Pasamos al siguiente punto. Lo pongo como introducción de lo que después, quiero decir, que fíjese que hemos ido evolucionando en el siglo XX. Estábamos en San Pío X, ¿no?, que de alguna manera empieza a verse la presencia de la masonería, ¿no?, dentro de la Iglesia. Intenta, infiltrarse. Y después del Concilio Vaticano II sí que hay unos intentos, esto lo explicamos creo en un programa, unos intentos de acercamiento entre la Iglesia y la masonería en la Conferencia Episcopal Alemana desde el año 74 al año 80, pero que finalmente se quedaron en nada porque la Conferencia Episcopal Alemana corroboró que era imposible un diálogo sincero con la masonería. Pero sí que es cierto que en el año 78 aparece algo que golpea de forma tremenda a la opinión pública. ¿En el año 78, antes de octubre o después de octubre? Pues yo creo que fue en septiembre del 78. Claro, esto es muy importante. ¿Por qué, amigos? Porque en octubre es cuando es elegido como Papa. Ahí está. Juan Pablo II. Lo vamos a ver ahora. Ahí está. Padre Antonio Gómez Mir, ¿qué es lo que se descubrió en septiembre de 1978, poco antes de la elección de... De hecho, es durante el corto pontificado, me parece de 33 días, de Juan Pablo I. Aparece este aldabonazo, ¿no?, que pone a la Iglesia en guardia. ¿De qué se trata? Un periodista, Mino Pecorelli, de Roma, fundador de una agencia de noticias, el Osservatore Politico, que es abogado, es periodista, y que había sido él antiguo miembro de la importantísima e influente Logia P2, Propaganda Due, en Italia. O sea, que él había sido masón. Él había sido masón. Y ya se había salido, estaba en contra. Sí. Vale. Este señor presenta una lista de masones italianos, entre los que hay pues políticos. Esto es una cosa pues muy escandalosa porque hace ver que la masonería está introducida en todos los ámbitos de la política, de la economía. Los centros decisorios están invadidos en Italia por la masonería, ¿no? Pero además, en esa lista presenta lo que se llama la Logia Vaticana. Wow. Y presenta una larga lista de 121 personas del Vaticano. La mayoría de ellos sacerdotes, obispos y cardenales y algunos seglares también que trabajaban en el Vaticano. Cada nombre se hizo público. Sí, se hizo público, los nombres, está por ahí. ¿Sigue viviendo Pecorelli? No, Pecorelli murió 6 meses después asesinado de un tiro en la cara en su coche. ¿No? Quiere decir que, claro, es decir, aquí hay toda una historia. Todo eso tiene que ver con otra historia, que es aquella que puede sonar a la gente del Banco Ambrosiano, ¿no? De cómo el Banco Ambrosiano había utilizado dineros del Vaticano, ¿no?, de la banca vaticana, para invertirlos en el tercer mundo, en armamento, en guerras, en cosas tremendas. Sí. En armamento. Sí. O sea que eso era porque se habían metido estos personajes de la Logia Vaticana. Es decir, en esa lista había, por ejemplo, un arzobispo, Monseñor Paul Marcinkus, que había sido, a la gente le sonará, porque en su tiempo fue muy escandaloso, se descubrió que este señor, que era uno de los responsables de la banca vaticana, pues había filtrado este dinero para la utilización en estos fines a la logia, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces, claro, si él era miembro de la logia, ¿no? Pues era lógico. Entonces... Nunca mejor dicho, vale. Parece un juego de palabras. Es sorprendente, ¿no? Es decir, yo no voy a decir aquí nombres de O sea, algunos cardenales incluso están vivos todavía, la mayoría ya han muerto, pero eran personajes importantes en esos años de después del concilio y tuvieron mucha influencia, incluso algunos de ellos en el concilio, ¿no? Es decir, la lista está por ahí y
lo sorprendente es que nunca se desmintieron los nombres, y nunca, por decirlo así, se intentó lavar a esas personas de esa acusación. Y era creíble, es decir, de alguna manera todo lo que allí se manifestaba, hay que tener en cuenta que cada nombre iba seguido por su cargo, por la fecha en que había sido iniciado en la masonería, por su código, los masones tienen un código, por su nombre clave dentro de la masonería, y en definitiva todos los datos pues, que se podían aportar. Es decir, que lo que aportaba Pecorelli era un verdadero bombazo, ¿no? Él sabía que se jugaba la vida. Sí, sabía un poco dónde estaba metiéndose y de hecho él tenía miedo y lo había manifestado de que pudiesen hacerle algo. Ya lo digo, si esto fue en septiembre del 78, en marzo del 79, 6 meses después, lo asesinaban en la calle de un tiro en la cara. Sí. ¿No era en su coche o en la calle? En el coche, sí. Ah, en la calle. En la calle, sí. Bueno, pues son datos que nos hacen un poquito estremecer, la verdad, ¿eh? Vamos a seguir. Necesitamos, antes de terminar este programa, padre, por favor... Un poco de consuelo. Pues sí, ¿no? O sea, de consuelo y de, a ver, ¿cómo lo diría yo? ¿Verdad, amigos? De seguridad de que estamos en la iglesia verdadera. Ahí está, ¿no? Y santa, decir, a pesar de que miembros de ella se meten en estas cosas. No, precisamente por eso, porque la iglesia es santa, porque la iglesia es de Jesucristo, es combatida desde fuera, con la intención de introducir dentro a aquellos que dinamiten la Iglesia de Cristo, ¿no? Lo que hemos dicho el otro día, de convertir la Iglesia de Cristo en un instrumento de los poderes de este mundo, cosa a la que la Iglesia no se puede plegar jamás. Por eso continuamente en la Iglesia, cuando se viven momentos así terribles, ¿no?, Dios suscita santos, hombres y mujeres que renuevan desde dentro esa iglesia que ha de ser pristina y ha de ser hermosa a los ojos de Dios, ¿no? Y los santos nos dan esa imagen de lo que es la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero no hay que ser inocentes, ¿no? Es decir, dentro de la iglesia se van a introducir, ¿no?, los enemigos. Desde ¿no? siempre, San Pablo ya lo decía. Ahí está. Hemos de estar atentos, ¿no? Es decir, a esta y de no ser realidad. nosotros ese enemigo. Ahí está, de no dinamitar desde dentro. Porque claro, es muy fácil criticar a otro, pero cada uno es responsable de su propia fidelidad a la Madre Iglesia, de su propia santificación, y no basta con estar mirando lo que hacen los demás, sino que todos somos Iglesia. Bueno, quisiera entonces que usted terminara antes de la bendición final con unas palabras, no sé, de alguno de estos santos. Precisamente quizás es lo propio del programa siguiente, ver que después de ese informe Pecorelli, amigos, ¿se han dado cuenta? Yo no sabía todo esto. De septiembre de 1978, después de ese tremendo golpetazo, es elegido Karol Wojtyła. Por eso digo que ahí se ve muy bien la mano de la providencia, ¿no? Wow. También es que después de suceder todas estas cosas viene una eclosión de ilusión en la Iglesia con Juan Pablo II, ¿no?, que cambió, por decirlo así, la visión que teníamos de los papas, que era una visión tan estática en Roma. Este hombre, que yo digo siempre que es el hombre que ha visto más gente en directo a lo largo de la historia, sí, ¿no? Porque, bueno, pues ahí se ve la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, más cosas, ¿no? Es decir, sí que el poder de Satanás es grande, pero el poder de Satanás no puede con Cristo, ¿no? Claro. Entonces es como un perro atado que ladra y que evidentemente se introduce por las rendijas como ese humo de Satanás. Es decir, pero está el Espíritu Santo actuando en la Iglesia, ¿no?, y suscita a estos hombres providenciales como Juan Pablo II, que vinieron a renovar, ¿no?, con tanta fuerza esa Iglesia de Jesucristo. Maravilloso, que no tienen miedo. Y esas palabras que usted nos iba a dar de algún santo, ¿da tiempo o no? Bueno, yo las dejaría para el próximo día. Bueno, ¿no? Magnífico. Sí, porque creo que hemos de acabar con esta visión positiva. Totalmente. Muy bien. Pues así terminamos Ahora entiendo mejor las palabras iniciales de San Juan Pablo II cuando sale al balcón por primera vez. No tengáis miedo. Ahí está. Abrid de par en par las puertas a Cristo. No tengáis miedo. También se lo decía a los mismos miembros de la curia, ¿no? Se ha hecho patente que no pocos, más de 100 personas aquí dentro están metidas en el bando contrario, diríamos. Uh-huh. Pero no tengáis miedo, Dios es más fuerte. Nos despedimos con la bendición sacerdotal. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén.